Un saludo, soy Chris Vance. Bienvenidos a The Network. Este es el tema de nuestro debate. ¿Qué dificultades plantea la lucha contra la corrupción en Europa? En algunos países es una batalla perdida, según Transparencia Internacional. La corrupción sube los precios, acaba con la competencia, amenaza la democracia. ¿Cómo promover la transparencia en la Unión y entre los países candidatos? La Unión Europea dejó entrar a algunos países demasiado pronto. ¿Deberíamos ser más estrictos con los aspirantes a la adhesión? Bosnia y Herzegovina empata con Benín y Mongolia en la clasificación. Una política estricta contra la corrupción podría fortalecer a los nacionalistas y populistas que se oponen a la adhesión. En esta edición, desde el Parlamento Europeo en Bruselas, Elena Panfilova, vicepresidenta de Transparencia Internacional, Duško Lopandić, embajador de Serbia para la UE, y Ana Gómez, socialista portuguesa de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Una pregunta para todos, empezando por Elena. 17 países de la Unión Europea, según su estudio, mejoraron en su ranking, pero 3 caen de nuevo. Francia, Suecia y Malta, y el resto quedan como estaban. Italia y Rumanía están empatados en el puesto 43. ¿Por qué tantos países de la UE parecen fallar en su lucha contra la corrupción? En Transparencia Internacional creemos que a veces los países olvidan que no es suficiente adoptar buenas leyes de transparencia, rendir cuentas y luchar contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es un esfuerzo diario en la aplicación de esas leyes. Es un trabajo duro, que desde luego no es evidente, no siempre es visible y bastante a menudo los gobiernos, después de adoptar esas leyes, se olvidan de aplicarlas en la práctica y por eso parecen estancarse. Embajador, Serbia entró en el ranking. ¿Por qué? Bueno, debo decir que la lucha contra la corrupción es una de las prioridades del gobierno serbio. Hemos adoptado una estrategia contra la corrupción y un plan de acción. Para mostrar la gravedad de este problema, diré que nuestro primer ministro encabeza precisamente este grupo que lucha contra la corrupción. Entonces lo están tomando en serio. Ana, su país, Portugal, queda estancado en la clasificación. ¿Qué está fallando? Es un problema europeo, no es solo un problema nacional. De hecho, hay muchos casos que lo demuestran, por lo que es bastante hipócrita hablar de los aspirantes a la adhesión y no hablar de nosotros mismos. En el informe sobre la corrupción que la Unión Europea publicó el año pasado, hubo varios casos importantes que fueron encubiertos o eliminados. Y tengo un montón de pruebas que demuestran que la propia Comisión no hizo lo necesario para presionar a los Estados miembros a actuar. Muchos piden la congelación de fondos, lo que ya ha ocurrido en algunos países europeos. ¿Qué pasa con esta amenaza? Duško, ¿cree que sería una medida eficaz en Serbia el no asignar fondos para el desarrollo como medida de presión para que se luche contra la corrupción? No, no creo. Como ya he dicho, el gobierno está haciendo todo lo posible. Se necesita, por un lado, una buena legislación, pero también ha de aplicarse. Además, es necesaria una fuerte voluntad política para combatir la corrupción. Por último, hace falta también el apoyo de la sociedad. Creo que en Serbia se combinan todos estos elementos y en el futuro la situación mejorará. Exactamente, el apoyo público es una cuestión clave. Pero sobre el tema de la congelación de fondos, Elena, ¿cree que esta medida es eficaz? ¿Ha resultado eficiente en los países a los que se les ha obligado a cooperar más? A nadie le gusta la condicionalidad, ni que le pongan cortapisas, ¿verdad? Pero hemos de dejar claro que no solo lo estamos proclamando, sino que hacemos todo lo posible para luchar contra la corrupción. Debe haber resultados concretos y estoy totalmente de acuerdo con Ana sobre el hecho de que hay que acabar con la impunidad. Sabemos que hay gente que pasa de estar en las portadas de los diarios por corrupción y después de alguna manera desaparecen sin que pase nada. Esto debería tenerse en cuenta cuando consideramos la candidatura de nuevos miembros potenciales. Entonces, reclama una acción más contundente. Los candidatos a la adhesión, como Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Turquía, han empeorado sus índices de corrupción.
¿Cómo debería afectar en las negociaciones? ¿Habría que detenerlas como último recurso para luchar contra la corrupción? En absoluto. Se trata de ayudar a la sociedad civil que está expuesta a la corrupción para exigir justicia. Y en realidad se trata también de actuar contra el corazón de la corrupción en Europa, que está en el sistema financiero y en los paraísos fiscales, dentro y fuera de la Unión, ya que son el agujero negro donde se lava el dinero que procede de la corrupción. Entonces hay cierta hipocresía. Embajador, ¿cree usted que congelar las negociaciones incitaría a actuar de manera más contundente? No, justamente lo contrario. Serbia está cooperando mucho con la Comisión Europea. Por ejemplo, en este campo estamos negociando el capítulo 23 sobre la cuestión de la lucha contra la corrupción. Y el proceso de adhesión conlleva combatir la corrupción. ¿Es posible que si nos mostramos demasiado estrictos en la lucha contra la corrupción, haya una reacción de los nacionalistas y populistas que se ofusquen por decirles lo que deben hacer en casa? Elena, ¿existe un riesgo de resistencia ante la lucha contra la corrupción? Me parecen palabras vanas, porque los verdaderos patriotas de un país saben que se necesitan instituciones contra la corrupción, transparencia, rendir cuentas y una verdadera libertad de la sociedad civil. Lo demás no importa. Así que ese tipo de discurso es solo para consignas políticas y yo la verdad es que no les haría mucho caso. ¿Qué piensa usted, Ana? Estoy de acuerdo. En Europa tendríamos que dejar de ser tan hipócritas, pues gran parte del dinero que procede de la corrupción en Rusia o en otros lugares se lava a través del sistema financiero de la propia Unión Europea y se invierte en propiedades en Europa. Creo que los gobiernos de los Estados europeos deberían dejar de hacer la vista gorda a este respecto. Las negociaciones de adhesión han sido difíciles en algunos puntos. ¿No le sigue el juego un poco a los populistas y nacionalistas en Serbia? ¿Qué piensa usted? Bien, podemos hablar sobre el problema de la condicionalidad, pero creo que en Serbia se está de acuerdo con que la corrupción es algo malo y que debe ser combatido desde todos los ángulos. Una última pregunta. Hay una campaña interesante cuyo lema dice desenmascarar a los corruptos. Es una campaña de transparencia internacional que urge a la Unión Europea, a Estados Unidos y a los países del G20 a hacer algo como en Dinamarca y crear un registro público que muestra quién hay detrás de cada empresa. ¿Sería una medida eficaz o ahuyentaría a las empresas? No, eso es fundamental y es exactamente lo que intentamos lograr en el Parlamento Europeo con la negociación de una nueva directiva contra el blanqueo de dinero e integrando la transparencia en esa directiva. Y de hecho, algunos países europeos que están asociados con paraísos fiscales tratan por todos los medios de frenar esa directiva. Es primordial desenmascarar a los corruptos. Absolutamente. Hay que prohibir e impedir que proliferen esas empresas ficticias en las que se esconden los corruptos. Elena, ¿no existe el riesgo de incitar a las empresas a establecerse donde no exista tal regulación? Por favor, la corrupción por naturaleza consiste en disfrutar de la vida con las ganancias de la corrupción. Y si Europa y otros países donde los funcionarios corruptos van de compras, viven y adquieren propiedades, dejaran de aceptar ese dinero y crearan registros públicos de los beneficiarios en el marco de la campaña Desenmascarar a los corruptos, no tendrían sitio donde ir y les resultaría muy difícil disfrutar de la vida, también en los rincones más remotos. No sirve de nada ser corrupto si uno no lo puede disfrutar. Embajador, ¿cree que su país estaría dispuesto a crear un registro de este tipo? Deberíamos interesarnos en ello, pero creo que es un posible elemento para luchar contra la corrupción en el futuro. Creo que no deberíamos hablar únicamente del negocio de la corrupción, sino también de otras dimensiones diferentes y muy delicadas contra la corrupción en el sector de la sanidad, de la educación, por ejemplo, donde la corrupción está muy extendida. Gracias, señor embajador. Lo siento, pero se nos acaba el tiempo. Gracias a nuestros invitados, Elena Pamfilova, Duško Lopandić y Ana Gómez. Soy Chris Vance. Les esperamos en el próximo debate de The Network.